que los niños no tienen derechos sexuales y que si tú conoces a alguien que violó a tus niños menores de 8 o 10 años de edad, lo vas a denunciar a la policía, no te van a aceptar la denuncia porque es permitido ya la pedofilia. Así que esto es impresionante y verdaderamente es una de las más grandes señales a las que el mundo ha llegado al final de su historia. Impresionante. Bueno, las consecuencias del primero, ¿qué le parece, Pastor Armando, las consecuencias como padre, como abuelo, de que ya el sistema educativo ha tomado mucha fuerza y ahora es común que puedan los profesores de orientación y todo esto atender a los niños y tener conversaciones con ellos sobre la sexualidad y sobre les recomiendan cosas que se podrían estar haciendo y todo, y no le tienen que contar a sus papás. Ya es como, ya eso viene desde hace años en California. Estaba viendo un programa ayer donde en el Navy, el ejército naval en los Estados Unidos, los médicos, que cuando sale la persona a la guerra, hay hospitales navales que atienden a la familia. Entonces, los médicos y toda la gente que está ahí en los hospitales navales, ellos pueden atender a los hijos, y estaba viendo que a los hijos menores de 12, inclusive 12, 13, 14, pueden atenderlos, pueden hacerles recomendaciones de mutilar su cuerpo, de inyectarles hormonas, ¿verdad? Etcétera, etcétera, y no tienen que contarle a sus papás. O sea, es algo que pueden hacer con la decisión del niño, ¿verdad? Y ya esto es el ejército de los Estados Unidos, el ejército naval de los Estados Unidos. Ya está pasando, eso ya es. La Biblia dice, más les vale que se amarrara una piedra en el cuello y se aventaran al río las personas que atenten contra uno de estos pequeñitos que Jesús dijo, de ellos es el reino de los cielos. Así estamos en el mundo en que estamos viviendo en el siglo XXI. Bueno, aquí los misterios bíblicos, ya lo acabo de descargar, Roy, no sé si ya lo tienes, ya lo descargaste, pero muchas gracias al Pastor Armando por permitirnos este material. Así que un resumen de lo que vamos a estar hablando en el programa el día de hoy. Ya usted puede tenerlo ahí. Mucha gente los guarda, toda esta información ya la tiene en su celular, así es que ahí aparece el número de pantalla de WhatsApp y es muy fácil hacerlo. Se va, pone hola y ya el sistema le contesta, le pone unas opciones que usted puede pedir peticiones de oración, puede descargar material, se va a descargas y inmediatamente le sale otra gran cantidad de descargas que hay. La primerita tiene que ver con misterios bíblicos, así que lo hace ahí y ya tiene todo este material que vamos a estar hablando. Así es, un programa misterioso tenemos el día de hoy. Entonces, acerca, justamente hablando de los misterios bíblicos, Pastor Alducin, tal vez podemos definir un poquito esto, porque tal vez la gente habla de misterios y piensa en el Apocalipsis, en los profetas. Ahora usted mencionaba el libro de Daniel, y para mucha gente hay cosas en la Biblia que son misterios, de verdad, que uno piensa ahí no se han revelado o estaban diseñados para este tiempo, pero tal vez empezamos por ahí definiendo un poquito qué son esto de los misterios bíblicos. Sí, definitivamente. Bueno, la palabra misterio viene del griego musterión, que significa una verdad o una enseñanza no revelada bajo el Antiguo Testamento. Encontramos, por ejemplo, como lo acabas de mencionar en el libro de Daniel capítulo 2, donde Dios le revela el misterio del sueño del rey Nabucodonosor. Y Daniel, bajo la inspiración del Espíritu Santo, desde luego, interpreta este sueño al rey, que se queda pasmado y asombrado, que define la cronología de los imperios mundiales desde los babilonios, 600 años antes de Cristo, hasta la segunda venida de Jesucristo. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, la palabra misterio cobra un nuevo significado. Cuando encontramos, como lo vamos a ver, algunos misterios que la Biblia nos revela bajo el Nuevo Testamento, indican verdades o enseñanzas que no estaban reveladas bajo el Antiguo Testamento. Entonces, esta es la imprescindible necesidad de que el Nuevo Testamento complemente el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento no puede realmente decirse que es una revelación total, o sea, la Torah famosa, sin el Nuevo Testamento, cosa que desgraciadamente los judíos se evaden, porque el Nuevo Testamento para los rabinos judíos no lo toman en cuenta. ¡Qué tristeza! Pero cuando tenemos ya los dos volúmenes, ¿verdad?, tanto el Antiguo Pacto como el Nuevo Pacto, podemos nosotros ya darnos cuenta la impresionante
relación que cada uno tiene con el otro. Así que en el Nuevo Testamento encontramos misterios que nos revelan, por ejemplo, voy a leer rápidamente Romanos capítulo 16, donde el apóstol Pablo escribe claramente acerca de esta revelación. Dice Romanos 16, versículo 25 al 26. Y al que puede confirmarnos, según mi evangelio, según la revelación de Jesucristo, según la revelación del misterio, dice Pablo, del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. O sea, Pablo está a punto de decir, Dios nos ha revelado a nosotros, los apóstoles, misterios, verdades, enseñanzas que no le reveló ni los mismos ángeles conocían. Porque en 1 Pedro 1 dice que los mismos ángeles se asoman cuando vieron a Cristo bajar aquí al mundo en forma de un ser humano. Los ángeles no entendían completamente el plan de Dios, ni tampoco mucho menos Satanás ni sus demonios. Entonces dice el apóstol Pablo, el misterio dado a conocer ahora a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Dice Pablo, lo que Dios nos ha revelado a nosotros los apóstoles es para que ahora de aquí en adelante toda la gente que siga a Jesucristo conozcan estos misterios para que obedezcamos a la fe. Vemos rápidamente que no puede haber la revelación de un misterio o una enseñanza profunda que solo los cristianos maduros pueden entender sin obedecer a Jesucristo. No puede haber luz, no puede haber iluminación sin la obediencia a la verdad. Wow. Recordar entonces que esto de los misterios de la Biblia está en un documento que usted puede descargar en el WhatsApp de enlace +1-469-781-1000 en la opción de descargas. Ahí aparece primerito los misterios bíblicos para que lo pueda tener, y usted puede hacer también ahí sus anotaciones al tema, y en Enlace Plus también seguir este programa una y otra vez. Así que, Pastor Alduz, y entonces empezamos a desgranar un poco ahí acerca entonces de cuáles misterios, porque como dice usted, cristianos maduros, tal vez hay personas que para ellos es un misterio todo porque no leen las Sagradas Escrituras, pero ya metiéndose propiamente en lo que esas verdades, como dice usted, que no han sido reveladas y que fueron diseñadas para este tiempo que nosotros estamos viviendo, ¿cuáles de esos misterios ya han sido revelados? ¿Faltan algunos que no? ¿Cómo vamos a ir llevando este proceso? Claro. Y vamos a poner la base sobre esto que acabas de mencionarlo, y porque, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 2, el apóstol Pablo dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Tenemos que entender esto. La iglesia está dividida entre los cristianos que siguen con la leche, que no entienden las cosas profundas de Dios. Eso es lógico para los nuevos convertidos, pero ya un cristiano de 5 o 10 años de edad en Cristo, ¿verdad?, ya tiene que tener la capacidad espiritual para entender cosas más profundas, pero sin embargo la realidad es otra. Entonces hablamos sabiduría entre los al que han alcanzado madurez. Sabiduría no es de siglo, sabiduría de Dios en misterio. O sea, hay todavía muchas cosas escondidas en la Biblia para muchos cristianos inmaduros, carnales, que tratan de meterse o quieren entender cosas profundas de Dios sin entender antes que la obediencia es imprescindible para ello. Entonces podemos comenzar, por ejemplo, con el misterio de la iglesia. La iglesia es un misterio en el Nuevo Testamento revelado a los apóstoles nada más, dado a conocer a nosotros, los que seguimos las enseñanzas apostólicas en la Biblia. Entonces la iglesia en el Antiguo Testamento no existía. Existía un tabernáculo, una congregación que se llamó Israel, que era el pueblo que seguía a Dios o que recibió los mandamientos de Dios. Pero el concepto de la iglesia no existía porque la iglesia es una nueva entidad. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo bajaba y se salía de las personas, pero no existía el bautismo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, ni tampoco las personas que seguían a Jehová en el Antiguo Testamento pertenecían al cuerpo de Cristo. Porque ahora la iglesia, ¿qué es? Es el cuerpo de Cristo, donde nosotros somos unidos mediante somos enterrados, somos muertos en la cruz juntamente con él, Romanos 6, y resucitados juntamente con él. Esta es la iglesia. Y en Efesios capítulo 3, el apóstol Pablo lo explica de esta manera. Efesios capítulo 3. Por esta causa yo, Pablo, prisionero en Cristo,
han oído ustedes de la administración o la dispensación o el tiempo de la gracia de Dios que me fue dada para con ustedes. Que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente. Veamos cuál es este misterio que el Espíritu Santo le reveló a Pablo. Leyendo lo cual pueden entender cuál sea mi conocimiento, y lo vuelvo a repetir, en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, que clara es la Biblia, ¿verdad? Ahora, dice Pablo, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Muy bien, ¿cuál es este misterio, esta verdad escondida que en el Antiguo Testamento no conocían y que ahora el apóstol Pablo nos revela? Versículo 6. Que los gentiles, o sea, los que no son judíos, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Así que el misterio de la iglesia es que en el Antiguo Testamento el pueblo de Dios era llamado judío, o los hebreos. La palabra hebreo significa el que cruza, y judío significa, ¿verdad?, el que sigue o a Jehová. Y eran los que estaban originalmente adheridos a la circuncisión. Si un egipcio o cualquier otra persona se circuncidaba, formaba parte del pueblo de Israel. Pero ahora Dios le dice a los apóstoles, esto está en el libro de los Hechos, ahora ustedes también pueden ser partícipes de la bendición y de la bendición incondicional del pacto abrámico por el hecho de que tienen la semilla que es Jesucristo. Así que esto es maravilloso porque ahora este misterio que estaba escondido en el Antiguo Testamento nos es revelado, que ahora Cristo es la esperanza de gloria. Ahora estamos completos en Cristo, somos un nuevo cuerpo, el que está en Cristo, nueva criatura es. En el Antiguo Testamento no había esta nueva creación hasta el Nuevo Testamento. Entonces, este es el misterio de la iglesia, es uno de los más importantes que los cristianos tenemos que conocer y entenderlo sobre todas las cosas. Entonces, el plan del Señor siempre fue uno. Veo aquí que usted dice el dispensacionalismo siempre ha enseñado que Dios solo ha tenido un solo plan, claro, pero llevado a cabo en varias etapas. Exacto. Primero reveló lo que pertenecía a Israel, mientras que escondió lo que pertenecía a la iglesia para revelarlo hasta después del nacimiento de la iglesia, según Romanos 16. Perfecto, así es, exactamente. O sea, el dispensacionalismo no significa necesariamente como en todas las doctrinas, ¿verdad? Hay exageraciones. El calvinismo, hay hipercalvinismo, neocalvinismo, etcétera, etcétera. Igual en el dispensacionalismo, unos que creen que son 7 administraciones, pero el dispensacionalismo siempre ha enseñado que Dios tiene un solo plan, porque el plan de Dios es, ¿verdad?, eterno. Y comenzó con Israel y siguió con la iglesia. Y cuando no separamos a Israel de la iglesia es cuando caemos en muchos errores. Entonces tenemos que entender claramente esto, ¿verdad? Que primero Dios le revela a Israel, le da las leyes morales, las leyes higiénicas, las leyes de la santificación, el sacerdocio arónico, el sacerdocio levítico, y ahora viene el nuevo sacerdocio. Todo el libro de Hebreo lo explica, que somos la iglesia, para que podamos nosotros entender que ahora estamos bajo un mejor pacto, estamos ante mejores promesas y con un mejor mediador que se llama Jesucristo. Mencionaba usted a la iglesia, doctor Alducin, y yo creo que muchas de las consultas que normalmente ingresan hablando acerca de los últimos tiempos, uno de los misterios que se menciona también y que usted lo puede ver aquí en el documento, ya usted sabe que puede descargarlo totalmente gratuito, el rapto de la iglesia, esta entidad que dice usted que ya ha sido revelada ahora en nuestros días y en el Nuevo Testamento, en un momento a otro también va a desaparecer, pero ¿cómo podemos entender nosotros este misterio a la luz del Nuevo Testamento, pastor Alducin? Claro, el rapto, ¿verdad? La palabra rapto viene de raptarus, latín, que significa ser arrebatado o quitado súbitamente con fuerza, que se tradujo a arrebatamiento con la palabra griega arpazo en primera de Tesalonicenses 4, 15, 16 y 17. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, veamos con tanta atención, versículo 51, lo que Pablo nos dice acerca del rapto o del arrebatamiento de la iglesia, que en el Antiguo Testamento otro misterio no había sido revelado. Sabemos que hay 2 personas en el Antiguo Testamento que fueron sacadas del mundo sin atravesar la muerte, que fue Enoc, capítulo 5 de Génesis, y Elías,
en el libro de los Reyes que fue arrebatado por un carro de fuego. Son las dos únicas personas que fueron sacadas. Y nosotros ahora en el Nuevo Testamento vamos a atravesar la misma experiencia, pero ahora viene como una doctrina, como una enseñanza. En el Antiguo Testamento no se enseñó por qué se fue Elías o por qué Elías fue arrebatado, simplemente desaparecieron del mundo. Pero el apóstol Pablo lo explica claramente, Corintios 15, 51. He aquí os digo un misterio. O sea, Pablo les dice a la iglesia de Corinto, les quiero enseñar algo que no estaba, acordémonos esto, no estaba revelado en el Antiguo Testamento. Por eso era un misterio. Y ahora Pablo lo abre y lo revela. ¿Cuál es este misterio? Que no todos vamos a dormir, pero todos seremos transformados. Porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Cuál es el misterio revelado a Pablo? Que no estaba revelado en el Antiguo Testamento, que habrá un grupo de seguidores de Jesús, de cristianos, de personas regeneradas por el Espíritu Santo, selladas con el Espíritu Santo, nacidas de nuevo, que han seguido a Jesús, que no vamos a experimentar lo que es la muerte. Digo vamos porque yo le pido a Dios, ¿verdad? Siempre, Señor, que yo pueda, dame el privilegio de estar incluido en este grupo de cristianos, que no vamos a morir, que vamos de repente a desaparecer en el mundo. Entonces, este es el misterio del arrebatamiento de la iglesia, que habrá un grupo de cristianos que no vamos a experimentar lo que es morir. En un abrir y cerrar de ojos, ¿verdad? Vamos a oír la trompeta nada más nosotros, las ropas se van a quedar tiradas en el suelo, pilotos de aviones que van a desaparecer, choferes en los camiones, todos los niños completamente en todas las guarderías y en todos los sanatorios van a desaparecer. Muchos matrimonios, volteará la esposa y el esposo ya no está, o viceversa, volteará el esposo y la esposa ya no está. Los niños, vuelvo a repetir, también desaparecen y habrá un caos mundial por este fenómeno que la gente no va a poder explicar, más que se lo llevaron los ovnis, que también sería un tema muy bueno de algún programa a desarrollar. Pero este es el misterio del rapto de la iglesia, que vamos a ver, vamos a atravesar un momento en el que se va a tocar una trompeta, la vamos a oír, y de repente estamos en el aire con Cristo. Esta es la diferencia entre la primera venida de Cristo en el aire por nosotros y la segunda venida después de los 7 años de tribulación o de la semana 70, ni Él viene con nosotros a establecer su reino milenial. Y si no hubiera este lapso de 7 años, ¿cuándo serán entonces el tribunal de Cristo? Que 1 Corintios 3, del 12 en adelante, habla Romanos 14, 10, que vamos a ser examinados. Esto no puede ser el milenio. Ya en el milenio ya bajamos a reinar, ya estamos reinando, pero antes tenemos que ser examinados. Y si no hay este periodo, ¿cuándo van a ser las bodas del Cordero? Que cuando bajemos ya estamos, ya celebramos Apocalipsis 19, las bodas del Cordero. O sea, todo esto tiene sentido, tiene lógica, tiene una racionalización bíblica cuando verás, trazamos la palabra de verdad y podemos unirnos con todos los conceptos y con todos los textos del Antiguo y Nuevo Testamento para poder tener un panorama mucho más claro de lo que Dios nos quiere decir para estos tiempos que vivimos. Otro de los misterios, doctor Alducin, que usted nos comparte aquí en el documento, recordad que usted lo puede descargar totalmente gratuito, misterio de la iniquidad. Yo creo que ese es un tema muy importante también para que podamos entender un poco acerca del actuar del ser humano, pastor Alducin. El apóstol Pablo, misterio de la iniquidad, es otra doctrina no revelada en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Se encuentra en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Versículo del 7 en adelante. En el Antiguo Testamento, vuelvo a repetir, el pueblo judío no entendía claramente la profundidad de la maldad, como lo podemos entender con más claridad por el amor de Dios en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, hay un pasaje que me viene ahorita a la mente en el libro de Job, que es maravilloso, el capítulo 37 de Job. Dice Job 37, versículo 19. Esto fue bajo el Antiguo Testamento. Veamos lo que escribe Job. Le dice, muéstranos, le dice a Dios, lo que hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas, como ya las podemos ordenar un poco mejor en el Nuevo Testamento,
a causa de las tinieblas. Por más que el hombre razone, quedará como abismado. Job se encontraba, porque fue escrito más o menos en el tiempo en que fue escrito Génesis, fue uno de los patriarcas. Y la revelación de Dios es gradual. El camino del justo es como la aurora que va en aumento. Entonces Dios comienza cuando el ser humano cae en el huerto del Edén, se cierra completamente el ADN, el conocimiento y la iluminación de la sabiduría de Dios. Y conforme Dios va revelándole a Israel sus leyes, poco a poco se va abriendo más y más y más hasta que viene la culminación. Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces a los profetas, ahora la última palabra de Dios es su Hijo Jesucristo. Cristo viene y abre el entendimiento mucho más todavía a los fariseos que no quisieron entender y se lo revela a los discípulos. Lo vamos a ver en el misterio del reino. Y a los discípulos nos dejan a nosotros estas cartas que tenemos al Espíritu Santo y ya tenemos mucho más grande comprensión tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Entonces, el misterio de la iniquidad que encontramos en la segunda carta a los tesalonicenses es muy importante porque está relacionado con el arrebatamiento de la iglesia y la aparición del hombre de pecado que se llama el anticristo. Y dice Pablo en segunda de Tesalonicenses 2:3, no quiero que los engañe nadie, porque no vendrá, está hablando de qué cosa, de la reunión con él o del arrebatamiento en el versículo 1 con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con él. Está hablando que los engañaron, le están mandando cartas a la iglesia, que ya estaban en la tribulación. Y Pablo dice, no, por el amor de Dios, todavía no estamos en la tribulación, no estamos en el día del Señor, que es el tema que tratamos hace 8 días, que es los 7 años de la tribulación. Todavía no llegamos a eso, pero los habían engañado creyendo que estábamos en ese tiempo. Y les dice Pablo, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea, por favor, no piensen que estamos ahí, porque primero tiene que venir la apostasía, el alejamiento de la iglesia, generalmente de la verdad de la palabra de Dios, que es la época que estamos actualmente viviendo, se llama la apostasía. Hay un alejamiento impresionante de las escrituras en muchas iglesias cristianas. Pero entonces más adelante Pablo explica que en el versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Esta palabra acción es la palabra energeo. Está operando, vamos a decir con cuidado esto, hay una energía activa en el mundo espiritual operando en el mundo. Es lo que quiere decir Pablo. Así como hay una energía benéfica, positiva, santa del Espíritu a nosotros, hay una energía en el mundo satánica, induciendo a la gente a matarse, que induce a las guerras, que confunde a las personas. Es la energía satánica. Ya está en acción. Dice, ya esta energía está operando y se le llama el misterio de la iniquidad. O sea, una verdad no revelada. En el Antiguo Testamento la palabra iniquidad es la palabra anomia, que significa rebelde o en contra de la ley. Hay una energía operando para que los seres humanos se rebelen en contra de Dios. ¿Por qué? Y lo dice Pablo, ¿cuál es el misterio? Solo que al presente lo detiene. O sea, esta energía que está operando en el mundo actualmente está siendo detenida por alguien, ¿verdad? Por algo. Y dice, hasta que esto que lo detiene se ha quitado del medio. Y entonces cuando esta energía o este misterio se ha declarado y se ha quitado del medio, lo que está impidiendo ahorita que muchas personas puedan realmente venir a la verdad, se manifestará aquel inicuo, que es la misma palabra que se traduce anomos. Iniquidad es anomia y al anticristo se le llama el anomos, principalmente el rebelde. Entonces, ¿qué es lo que está deteniendo actualmente que se manifieste la maldad? Ya la estamos viendo. Se está a punto de legalizar la pedofilia. Las Naciones Unidas están reuniendo a las gentes para poder legalizarla. En el estado de California haciendo experimentos, quitándole la potestad y la tutoría a los niños en menores de 12 años de edad. Estamos en un mundo que si estamos ciegos, si estamos sordos, no vamos a poder abrir nuestro entendimiento y vendrá como ladrón en la noche, dice la Biblia, para muchos que se dicen cristianos. Entonces, ¿qué está deteniendo ahorita esta energía satánica? La iglesia, la presencia de la iglesia a través del Espíritu Santo. Jesús dijo, ustedes son
la sal de la tierra. Somos los que le damos sabor al mundo. La sal sirve para que la carne no se eche a perder. Entonces, mientras la presencia de la iglesia esté aquí, estamos evitando que la corrupción se acelere con más velocidad mientras la iglesia esté aquí. Una vez que la iglesia sale, ¿verdad? Se desborda completamente el misterio de iniquidad y se desborda la maldad impresionante del anticristo, el falso profeta, los ángeles caídos, los demonios que van a poblar el mundo por 7 años, van a devastar la humanidad. Cuando venga Cristo, una tercera parte de la humanidad va a sobrevivir. Entonces, ese es el misterio que nosotros conocemos como el misterio de la iniquidad. Tiene usted aquí como cuarto misterio el de la ceguera de Israel, que es uno que siempre me ha parecido muy interesante, raro, no sé, injusto, como, no sé, Injusto, diferente, por lo menos. No, digo yo, y mucha gente se agrada las preguntas, ¿verdad? Yo creo, pero yo creo que, bueno, vamos a ver. Aquí. Bueno, cuando hablamos que la Biblia menciona en Romanos 9, 10 y 11, 3 capítulos del libro de Romanos, el apóstol Pablo recibe la revelación divina para explicar qué pasó con Israel y cuál es el destino de Israel. 3 capítulos enteros. Por ejemplo, en el capítulo 11 de Romanos comienza Pablo, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. O sea, Israel forma parte del plan de Dios todavía. Solamente que ahorita están, como decimos, en la banca. Dios puso en la banca, rechazaron a Cristo, maldijeron a Cristo, la maldición vino sobre ellos, vino la destrucción del templo 70 años después de Cristo, perdieron papiros, perdieron documentos importantísimos del Antiguo Testamento, tuvieron que inventar el Mishnah, ¿verdad? Que es una interpretación de la Torá, etcétera, etcétera, para entender. Perdieron la cronología de los tiempos y de las genealogías del libro del Génesis. Todo esto vino sobre Israel. Perdieron el templo, perdieron la adoración, perdieron su nacionalidad hasta el 48, que renacieron como nación. Nada más, pero todavía no viene la conversión, que será en la tribulación, en la semana 70 de Daniel. Entonces dice el apóstol Pablo en el versículo 8, Dios les dio un espíritu de estupor, ojo que no ve y oído que no oiga hasta el día de hoy. Viene Cristo al mundo con Israel, a buscar a las ovejas de Israel. Mateo capítulo 3, lo vamos a ver, el misterio del reino, que comienza a hablar que un sembrador salió a sembrar, la perla que fue escondida de gran precio, lo que fue escondido en 3 medidas de pan de harina, etcétera, etcétera. Y los líderes de la ley, los maestros religiosos, los fariseos, saduceos y escribas, no entendían lo que Jesús decía con un lenguaje tan sencillo. Entonces, después de que Cristo enseñaba las parábolas, tomaba a los discípulos, Mateo 13, aparte, y les decía, a ellos les es escondido el significado de lo que les estoy diciendo, pero a ustedes que me siguen les es revelado. La revelación de los misterios escondidos de Dios en todas las parábolas de Cristo. Entonces los judíos vemos nosotros que teniendo a Cristo enfrente, viendo la resurrección de Lázaro, oyendo las evidencias de las sanidades, ni aún con todas esas cosas creyeron. Y entonces cuando entró a Jerusalén, les dijo Cristo en hebreo, Baruch Hashem Adonai Eloheinu. No me verán, bendito el nombre que viene el nombre, bendito el que viene en el nombre del Señor. No me verán hasta que regrese. Ahí está la maldición. Hasta que Jesús venga, se van a convertir. Y ahora nos toca a nosotros los gentiles, aunque hay muchos judíos, claro que se han convertido, ¿verdad? Pero el misterio de la ceguera de Israel es ese, que están cegados ahorita, y si vienen al Nuevo Testamento no lo entienden. En el Antiguo Testamento no entienden tampoco al Mesías. Por el amor de Dios, el Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sobre mi ropa echaron suertes, mi corazón fue como la cera. 1000 años antes, por el amor de Dios, los judíos están tan ciegos que no pueden discernir que está hablando de la crucifixión de Cristo 1000 años antes del rey David. Isaías 53, el profeta despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, escondimos del rostro, está hablando de los sufrimientos del Mesías. ¿Por qué Isaías 53 no se lee en las sinagogas? Amigos rabinos que nos escuchan, ¿por qué esconden estos pasajes del pueblo y de los que quieren conocer la verdad? Porque no les conviene. Y ellos dicen que despreciado y desechado entre los hombres es el pueblo de Israel. Cosa que si examinamos los verbos es completamente absurdo y ridículo, ¿verdad? Entonces, esta es la razón por la cual están ciegos ahorita. Y dice Pablo en 2 Corintios capítulo 3, que cuando se conviertan el velo se les caerá de los ojos.
Entonces, es la ceguera que el pueblo de Israel está actualmente atravesando, que tienen ojos y no ven. Aquí está la Biblia, no la quieren ver, tienen oídos y no quieren oír. ¿Por qué? Por la dureza de su corazón. Y menciona usted, ahora lo habló un poquito acerca del misterio del reino, que es el misterio que sigue. De hecho, lo resume en unos 5 puntos aquí que usted pone. Recuerde que este documento usted lo puede descargar totalmente gratuito al +1 469 781 1000. Es un contacto que ya usted debiera tener, que es de enlace. Y en las descargas, ahí aparecen los misterios bíblicos. Así que el misterio del reino, Pastor Alducin, ¿cómo lo resume usted aquí en el documento o qué nos puede decir? Claro, tanto en Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 21, Cristo mencionando las señales de los últimos tiempos, en Mateo 13, como acabamos de mencionar hace unos momentos, está comenzando a desarrollar los misterios del reino, repito, verdades ocultas que en el Antiguo Testamento no conocían. Y ahora viene Cristo y les revela, les abre el entendimiento poco a poquito, porque hasta la resurrección y hasta Pentecostés sabemos que los discípulos todavía seguían bien cabezones, ¿verdad? Muy tercos, todavía como que no entendían muchas cosas. Y comienza en Mateo 13, Cristo enseñándoles, el sembrador salió a sembrar, una parte cayó junto al camino, estos son los que oyen la palabra, ¿verdad? O viene el diablo y arrebata la palabra, o sea, el diablo tiene poder para que cuando una persona escuche la semilla, le arrebata la semilla, finalmente porque no quieren entender. No hay la voluntad ni el corazón, Dios lo puede ver, que esa persona puede recibir a Cristo, levante la mano, cristiana a Cristo, levantan y decimos, hubo 1000 conversiones, espérame, hubo decisiones. Las conversiones se ven hasta después de algún tiempo, si una persona realmente esa decisión que hizo fue real y recibió a Cristo. Y así Cristo comienza a enseñarle otra parte que hay entre piedras, son los que reciben la palabra, y sí quiero seguir a Cristo, pero vienen los afanes por el dinero. Vienen los afanes por las riquezas, vienen las preocupaciones, el estrés, la ansiedad, entran y ahogan la palabra, y entonces no puede haber fe cuando en nuestra vida hay ansiedad, demasiada preocupación o estrés, porque perdemos completamente el contacto con Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y entonces Cristo hace algo muy, muy interesante en el versículo 11, Mateo capítulo 13, versículo 11. Él respondió, le preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y Cristo les responde, porque a ustedes les es dado saber qué cosa, los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, o sea, a los judíos, no les es dado. Ya desde que vino Jesús, notó, discernió, percibió su actitud de dureza, y comenzó Dios a hablar en un idioma sencillísimo y clarísimo, nada técnico ni teológico. Todas las parábolas, por el amor de Dios, son, vuelvo a repetir, semillas, que la tierra, que el corazón, que las aves de los cielos, pero no lo entendían, porque estaban escondidas detrás de esas palabras, cosas que solamente podemos entender los que tenemos al Espíritu Santo. Y Cristo les continúa diciendo, porque a cualquiera que tiene, le será dado, y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que no tiene le será quitado. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Entonces, si vemos todas las parábolas, son secretos escondidos, porque aquí están revelados, ¿verdad? Como decía Roy, que lo pueden ver aquí en el documento que tienen ustedes ahí en Enlace Plus. Podemos resumir rápidamente las parábolas de Cristo. Habrá una siembra de la palabra de Dios a través de la época de la iglesia. La parábola del sembrador. Número 2. Esta siembra va a estar falsificada por una falsa semilla. Acordémonos que viene el diablo y siembra en medio de todas las iglesias, de todos los seminarios, de todas las librerías. Hay una mezcla entre la semilla y el trigo en el reino de Dios que estamos atravesando nosotros, que es la entrada al reino espiritual. Estamos en el reino físico, el reino espiritual, que es la entrada al reino físico en el milenio. Número 3, el reino va a crecer fuera de proporción porque será marcado por la corrupción doctrinal. Es cuando dice que encerraron 3 medidas de harina en un pan, y la harina, ¿verdad?, es un símbolo del amor, o sea, será leudado el amor. Mateo 24, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar, como ya lo estamos viendo. Número 4, el reino de Dios continuará considerando un tesoro a Israel y a la iglesia. Dios no se ha olvidado de Israel. Dios va a regresar con Israel, pero la iglesia ya no puede estar en el mundo
para que Él regrese en Israel en los 7 años de la tribulación que ellos atravesarán. Y finalmente esta época va a terminar con el juicio de los impíos, excluidos del reino futuro terrenal e inaugurado por los rectos del corazón. En 5 puntos resumimos todas las parábolas escondidas que los judíos todavía siguen cegados y que no pueden entender. Por eso son el misterio del reino de Dios. Usted tiene como punto número 6 la invitación que le hace Pablo a Timoteo. Pues por falta de diligencia en el estudio de la Biblia, de la memorización de la Biblia, de la meditación de la palabra de Dios, de caminar cerca de Jesucristo, permanezcan en un estado a 5 o 10 años de ser cristianos que no han llegado a la madurez. Entonces es imposible, sin esta madurez espiritual, poder comenzar a entender, a comprender toda la simbología del Apocalipsis. Además que el Apocalipsis es un libro paralelo al libro de Daniel. O sea, ¿qué quiero decir? Que no se puede estudiar el Apocalipsis sin antes haber estudiado el libro de Daniel. Porque todas las profecías de Daniel es el primer cuadro que pintó y dejó inconcluso Daniel. Viene el apóstol Juan 600 años después, y ese cuadro que pinta Daniel de las profecías bíblicas lo termina de pintar, o sea, lo culmina el apóstol Juan. Interesante, don Armando. Justamente cuando uno escucha acerca del Apocalipsis, se confunde la gente y bueno, lo asocian 100% con el fin, lo asocian con el Armagedón, que todas estas cosas, ¿verdad?, pueden ser eventos específicos en los cuales el libro pues habla muy bien. Yo quisiera ir, don Armando, un poquitito más atrás antes de preguntarle ¿qué hacemos para comprenderlo? ¿Qué hacemos para entender el Apocalipsis? Pero, don Armando, nos acaba usted de mencionar que Juan, el apóstol, fue quien lo escribió, pero ¿en qué momento lo escribió, don Armando? ¿Dónde estaba él? ¿Esto fue una revelación de Dios? ¿Fue algo profético? ¿De qué forma esta revelación le fue dada al apóstol Juan? Claro. Bueno, el apóstol Juan fue el último de los apóstoles en sobrevivir. Se calcula que tendría entre 90 y 95 años de edad cuando escribió el Apocalipsis. Él se encontraba exiliado en la isla de Patmos, que se encuentra al oriente del mar Egeo, y cualquier persona que haya ido a Grecia o visite Turquía, pues se encuentra bastante cerca, porque Patmos tiene 48 kilómetros de circunferencia y tiene 16 kilómetros de largo, y se encuentra exactamente a 56 kilómetros de Turquía. Así que ahí estaba exiliado el apóstol Juan, el último de los apóstoles de Jesucristo, por el emperador romano. Y pues en aquel tiempo, cuando una persona estaba exiliada políticamente, porque en el caso de Juan fue un exilio político, aunque él dice que por causa de la palabra de Dios, bueno, pues fue un exilio donde él ya en su vejez iba caminando por la playa, y tal vez él pensó que había terminado su carrera, que para qué valía la pena ser cristiano, cuando de repente él voltea, oye una voz que le dice: yo soy el primero y yo soy el último. Y se encuentra enfrente físicamente con la persona de Jesucristo glorificado. Esta es la única parte en toda la Biblia donde se describe la glorificación de Jesucristo después de su resurrección. Y se le retrata con los ojos como llama de fuego, con un pelo blanco como la lana, un vestido de lino blanco que representa la santidad, la pureza, la limpieza, con un cinto de oro y con los pies como de bronce bruñido, que significan el juicio. Y Cristo se retrata detrás de 7 candeleros que son y representan la iglesia de Jesucristo desde hace 2000 años. Entonces es un libro maravilloso, es un libro profundo, es un libro que contiene las finales revelaciones o los descubrimientos que el apóstol Juan hace mediante el Espíritu Santo para que nosotros podamos comprender claramente cómo va a terminar la humanidad, porque la humanidad, ¿verdad? Nos preguntamos ¿qué acaso continuará el dolor y la muerte para siempre? ¿Hacia dónde se dirige la humanidad? ¿Regresará Jesucristo al mundo? ¿Qué área geográfica controlará el anticristo? ¿Terminará todo con la muerte? Todas estas interrogantes son contestadas en el libro del Apocalipsis. Don Armando, creo que muchas personas y bueno, creyentes, al ver estas figuras literarias... El gobierno de Donald Trump rompió su propio récord, auténticamente.
cumplió 36 días de cierre de gobierno ante la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas. El segundo cierre más largo fue de 35 días, esto fue en 2019. En su primer periodo, esto en la Casa Blanca, ahí lo tiene usted. En 2013 fue de 16 días, en 1996 de 22 días, en 2025 36 días, ahí tiene usted los cierres más largos. Y el 2025, bueno, está repetido 2025, ¿qué pasó ahí? El gobierno de Donald Trump rompió su propio récord, auténticamente. Cumplió 36 días de cierre de gobierno ante la falta de acuerdo entre republicanos y demócratas. El segundo cierre más largo fue de 35 días, esto fue en 2019. En su primer periodo, esto en la Casa Blanca, ahí lo tiene usted. En 2013 fue de 16 días, en 1996 de 22 días, en 2025 36 días, ahí tiene usted los cierres más largos. Y el 2025, bueno, está repetido 2025, ¿qué pasó ahí? Está 2 veces 36 días. Esto, bueno, fue en la época de Clinton y con Barack Obama, también ahí en 2013. En Estados Unidos, Donald Trump reconoció que no se esperaban las victorias republicanas. Sin embargo, arremetió contra la oposición y vinculó las derrotas de su partido con el cierre del gobierno. Acusó a los demócratas de provocar el llamado shutdown más largo de la historia, 36 días. Bueno, luego, pues, esto trae efectos, ¿no? Le vamos a ir contando. Vienen los efectos del cierre. A partir de este viernes, el gobierno solicitará a las aerolíneas cancelar vuelos en al menos 40 aeropuertos, entre ellos los más concurridos del país, con el fin de aliviar la presión sobre el control aéreo que enfrenta un alto nivel de ausentismo por ello. Además, este cierre está golpeando de lleno a programas de asistencia social como el SNAP, que apoya alimentariamente a casi 42 millones de personas. Esto representa una octava parte de la población estadounidense, aunque se ha dispuesto un fondo de contingencia de $4.650 millones para financiar parcialmente estos programas. Se teme que la falta de recursos deje a millones sin acceso a alimentos. Y por otro lado, la Oficina del Presupuesto del Congreso alerta que este cierre podría reducir entre 1 y 2 puntos porcentuales el crecimiento del PIB en el cuarto trimestre, costando todo esto entre 7,000 y 14,000 millones de dólares a la economía. Un panorama económico y social cada vez más complicado, cada vez más rudo. Y agregaré otra cosa, imagínese usted, ahí viene, se están quitando vuelos, etcétera, y ahí les viene el Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias, en donde todo Estados Unidos tiende a moverse. Llega a ser una fiesta más importante que la propia Navidad y el propio Año Nuevo. Bueno, con enorme gusto saludamos a Jesús García, periodista, editor en La Nueva Opinión y el Diario de Nueva York. Jesús, gracias por tu tiempo. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Gracias. ¿Qué tal, Javier? Un gusto saludarte. Muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por tu participación. ¿Qué significan estos 36 días? ¿Qué le anda pasando a Estados Unidos? Y la gran pregunta que todo el mundo se hace, ¿qué va a pasar? O sea, ¿qué está pasando? Cerrar el gobierno, cerrar la administración, ¿qué significa, Jesús? Pues es un pleito político, evidentemente, es un arma que tienen tanto el Congreso con el gobierno en turno, justamente para presionar sobre ciertos aspectos de negociación, pero pues han estirado, como se dice en México, la liga demasiado. Sí. Y pues los efectos podrían ser bastante problemáticos para el gobierno en sí, para el gobierno federal, y tan es así que pues el presidente Trump ha estado ya empezando a presionar a republicanos para que cedan